Bienvenidos una vez más a Vitalks. En esta ocasión estamos con Hans Frixas, que representa a APR, una empresa con más de 180 años en el sector aduanero. ¿De dónde sale APR? ¿Qué es APR? Bueno, APR es una empresa que se creó en 1835, o sea, prácticamente 200 años de antigüedad, y desde el principio estaba relacionada con el comercio internacional. O sea, desde el principio ofrecíamos servicios de aduana y de transporte, y nos hemos ido pues especializando un poquito más cada vez en sectores diferentes, ¿no? Y bueno, pues transitarios, logística, aduana. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor dentro del sector? ¿Cuáles son los servicios más diferenciadores de APR? Nosotros podríamos decir que somos un poco oportunistas, es decir, vamos siguiendo lo que es el mercado, y hace unos años pues creció muchísimo la demanda de las importaciones desde Asia. Entonces, pues nos hemos especializado en eso. Tenemos un servicio de grupaje propio desde los puertos principales de Asia, containers completos y servicio aéreo. Entonces, eso lo combinamos con la aduana, con nuestro almacén en la zona franca, que es un depósito aduanero, y ofrecemos un servicio integrado de todos los servicios que puedan necesitar los clientes en su tráfico internacional. ¿Cuál es la mercancía o el envío o servicio más extraño que ha realizado APR o que recuerdes así más singular? Bueno, uno de los especiales que hicimos fue relacionado con la tuneladora del túnel de Bracons, que fue pues, bueno, un desafío hace un montón de años. Y bueno, pues fue uno de los envíos interesantes. Ese lo llevó concretamente mi padre, pero bueno, fue... ¿Y transportasteis la tuneladora completa? Sí, la transportamos, y luego estuvimos con el tema aduanero, que también fue bastante complejo porque era un despacho temporal. Esa mercancía venía de Suiza, entonces bueno, era extracomunitaria, y hubo que hacer pues la gestión aduanera, de importación temporal, etcétera. O sea, fue interesante. Has hablado de tu padre, que sí. se encargaba de este envío. ¿Cómo se inicia entonces tu entrada en este sector, en el sector logístico o en el sector con...? Sí, yo acabé la carrera y empecé a trabajar prácticamente en la empresa. Tuve 4 experiencias muy pequeñas en otros sitios, y entonces empecé a trabajar aquí. Y hice un recorrido por los diferentes departamentos, ¿no? Empecé pues operativa, abriendo dossiers, abriendo partidas, luchando. Sobre todo en aquella época hacíamos mucho camión, y yo estaba en el sector, en el departamento de terrestre, y es donde realmente yo creo que aprendí el oficio de transitario, ¿no? Si volvieras a aquel Hans, ¿tomarías este camino? ¿O? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Disfruté y sigo disfrutando del tema del transporte, del transitario, combinado con la aduana. Yo lo disfruto mucho. Sí. ¿Cuáles son los valores de APR? ¿En qué os basáis de cara al talento, a la filosofía de trabajo? Los valores nosotros los definimos como 7 valores que tenemos nosotros, que es la integridad, la implicación, la orientación al cliente, la orientación a las personas, pero sobre todo estuvimos trabajando, hicimos una encuesta interna a todo el personal, y les dijimos, bueno, ¿cuáles son los valores que vosotros creéis que definen a nuestra empresa, ¿no? O el valor, el único valor, y salió la integridad. Es decir, nosotros pensamos que somos una empresa, o queremos ser una empresa en la que las cosas las hacemos rectas, es decir, con disciplina y muy ciertas, ¿no? Es decir, con mucha integridad. No decimos cosas que no podemos hacer, y lo que hacemos lo cumplimos, ¿no? Es decir, es el compromiso que tenemos nosotros, la integridad, ¿no? De aquí a futuro, ¿hacia dónde dispara APR? Bueno, nosotros ya vimos hace unos años el auge del comercio electrónico, y entonces intentamos pues seguir un poco el paso ese. Como te decía al principio, ¿no? Somos oportunistas, entonces nosotros intentamos dar servicio al e-commerce, pero paralelamente queremos desarrollar nuestros propios servicios en facetas de e-commerce. De esta manera pues tenemos lo que nosotros llamamos una calculadora de ofertas, que son un servicio web en el que puedes calcularte las tarifas propias de cada uno de los clientes para los diferentes envíos. Se pueden hacer los bookings online, etcétera, etcétera, y ahí hemos intentado desarrollar con nuestros propios medios toda la capacidad posible, ¿no? O sea, pensamos que el e-commerce va a ser el futuro, ¿no? Hace 2 años os encontrasteis en un punto donde os planteasteis cambiar de tecnología o de modelo desde el punto de vista del ERP, de la tecnología dentro de APR. ¿Qué ocurrió en aquel momento? ¿Cuáles eran las motivaciones del cambio? Bueno, claro, nuestra empresa llevamos trabajando con una ERP pues 20 o 22 años. Entonces tenemos un sistema que nosotros vimos que se empezaba a quedar obsoleto. Primera.
Segunda, toda la programación la llevamos nosotros desde dentro de nuestro propio departamento con nuestros propios recursos. Y empezamos a ver que, bueno, que eso tenía unas debilidades, ¿no? Una vulnerabilidad. Y decidimos cambiar de sistema, o sea, cambiar de modelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que buscábamos gente o una empresa que nos pudiese dar soporte suficiente para darle continuidad. Como decía al principio, ¿no? Uno de nuestros valores es la continuidad. Entonces, como que buscamos, miramos hacia adelante, necesitamos a alguien que nos soporte, ¿no? que nos pueda seguir, que nos dé la suficiente capacidad tecnológica como para poder seguir desarrollándonos. Porque en aquel momento dependíais de 2, 3 técnicos que se ocupaban. Bueno, tenemos gente en plantilla y bueno, pensamos que al final pues, el aporte de una empresa en la que hay muchos técnicos, hay gente que está pues, vigilando el horizonte, ¿no? Cómo está esto evolucionando, pues nos vendría muy bien para seguir el desarrollo futuro de la aplicación, ¿no? Y del trabajo al final de la empresa, del servicio que ofrecemos. En aquel momento apostasteis por Bymaster. ¿Quién os hizo tomar esa decisión? Bueno, yo cuando estuve en Bymaster, al final fueron reuniones personales, estábamos prácticamente hablando de antes de la pandemia, fueron reuniones en las que nosotros nos sentimos muy bien acogidos, es decir, veías gente muy entendida, un programa muy sólido y sobre todo a mí lo que me enamoró en la demo que me hicieron, que ya sé que las demos son todas perfectas, pero en la demo que me hicieron, pues yo vi la grid. La grid es la parte de abajo de la pantalla en la que tú tienes prácticamente una hoja Excel que te permite tener unos informes o tener toda la información de lo que estás trabajando, de lo que te queda por hacer. Un vistazo rápido, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que esto para el usuario es ideal, ¿no? Incluso pues estás viendo cuáles son tus operaciones y puedes estar gestionando pues los envíos con esa grid. Eso para mí es una herramienta muy importante, ¿no? Durante estos 2 años, han sido 2 años de implantación, más o menos, parece mucho tiempo, pero es que un cambio de ERP supone a veces, sí. Es un cambio de tecnología al final para toda una compañía que además de su negocio tiene que hacer un trabajo añadido, que es la de aprender a implantar la nueva tecnología. ¿Cómo ha sido ese proceso durante todo este tiempo? Ha sido un proceso muy duro, porque nosotros somos 150 personas trabajando, optamos por hacer una migración. Es decir, yo creo que es de los pocos o de los primeros proyectos que hacéis, incluso también vosotros, que es migrar toda la base de datos de la empresa. Entonces, claro, estamos migrando pues millones de datos, ¿no? Entonces, eso fue muy duro, tecnológicamente hablando, ¿no? Es decir, son tablas diferentes claro, traducir un idioma de un ERP a otro diferente para acumular todos... Eso fue muy duro. Y segunda, que nosotros, claro, como habíamos desarrollado nuestro propio sistema informático, pues teníamos unos flujos y unos trabajos muy definidos que divergían un poco de lo que vosotros tenéis previsto o que a lo mejor un transitario, un agente de aduanas es, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer un poquito de reingeniería. Entonces, bueno, pues eso son cosas que nos han costado mucho y que ha sido duro y que estamos todavía en pleno proceso, pero que yo creo que la luz al final del túnel estamos empezando a verla. ¿Cómo ha sido la relación con los técnicos de Bymaster? Bueno, yo en este caso solamente puedo decir bondades, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado con gente que saben de lo que hablan y sobre todo una implicación muy importante con los problemas de la empresa. Es decir, ellos, además muy vertical, es decir, desde arriba hasta abajo, yo veo que la gente pues sufre cuando tienes un problema, intentan solucionarlo y realmente se implican, se esfuerzan. Y eso es que nosotros, yo detecté en las primeras reuniones, en las primeras visitas y se ha cumplido en el momento en que hemos empezado a trabajar. Y es así, es una realidad. O sea, no es por decirlo, lo siento así. Ilusionante, porque me gusta la informática, ilusionante, porque todos los programas nuevos pues, son un reto y es apasionante. El primer día, pues bueno, todo es nuevo, sabes que será más fácil o más difícil, pero es nuevo y bueno, es ilusionante. Pues mira, fue fuera de la organización, fue fuera de APR.
Y bueno, fue interesante porque aparte estuve en las reuniones de selección del programa, las empresas que nos podían aportar un nuevo programa, y decidimos esta. Y bueno, justo cuando entré aquí en APR me dijeron que también se habían decidido por vosotros, con lo cual pues bueno, para mí fue un punto positivo. Bueno, una reunión con gerencia y en donde estábamos todo el equipo directivo y nos explicaron que estaba en el proyecto de cambio de RP para la empresa, que era un proyecto de futuro, y bueno, nos explicaron 4 pinceladas de lo que iba a ser el nuevo programa. Bueno, siempre es de desasosiego, porque además de tener lo que ya es la aduana de por sí, que es una complicación, pues el tener una nueva RP añadía una problemática más, ¿no? Nos teníamos que enfrentar a un nuevo programa, y cuando tienes ya cierta edad, pues supongo que todas estas cosas, la vorágine del cambio, te afecta más que a la gente joven. Pues justo antes de la pandemia, que fue cuando nos dijeron que teníamos que empezar con este nuevo sistema. Y bueno, pues claro, como siempre reticentes al tema de los cambios, ¿no? Somos un poco todos en general. Pero bueno, dándole la bienvenida a ver si era un buen sistema para poder seguir trabajando. Bueno, todas las implantaciones son complicadas. Lo más complicado es encontrarte las cosas tal y como estaban antes, conocer, saber dónde ir a buscar la información anterior y el poder pues, bueno, disponer de información simple, quiero decir, de información básica. A partir de ahí, pues todo lo demás, va viniendo, ¿no? En el sentido de que todo lo que ya ya crece con el programa, ¿no? Todos los expedientes que crecen con el programa, ya es todo muchísimo más claro, ¿no? Eso, bueno, yo supongo que como todas las implantaciones requiere una dedicación mucho mayor, todo. No es lo mismo las pruebas que encontrarse en el día a día, hay trabajos que de día a día tienen que salir sí o sí, entonces es una dedicación, pues aumentan las horas que le dedicas al trabajo, mucho esfuerzo. Bueno, ha tenido sus más y sus menos, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la pandemia, que lo ha extendido mucho en el tiempo. Y después, bueno, pues han habido algunos problemas técnicos y demás que nos ha hecho que no fuese lo fluido que nos hubiera gustado a todos, ¿no? En estos momentos queda trabajo por hacer, queda mucha parte aún de parametrización para que el usuario diario, el que rema cada día con Befers, logre estar contento pues como estaban con el otro programa. Es un programa que tiene unas dimensiones espectaculares y a veces nos perdemos en todas las posibilidades que tiene, que ahora son vistas más como un problema que como una solución. Espero que esto a la larga cambie en favor del personal. Bueno, ahora llevamos un tiempo, llevamos unos días, ya le vamos cogiendo un poco más el tema. Lo que pasa es que a nivel usuario encontramos que es poco ágil en comparación. Ya sabemos que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero en comparación del otro sistema, claro, el otro nos permitía, ya no por conocimiento, sino tal y como era el sistema, nos permitía adelantar mucho nuestro trabajo. Y sin embargo, en este, pues no, nos encontramos ahí con algunas trabas, ¿no? O sea, hay algunas cosas que sí que deberían mejorar, sobre todo de cara al operario, al que está trabajando con él todos los días y a todas horas. En general es buena. Es muy buena. Bueno, no hemos parado de trabajar en ningún momento, hemos sacado el trabajo además creo que con eficacia y con profesionalidad, a pesar de que bueno, algunos automatismos no funcionaban tan rápido ni eran tan ágiles como nos pensábamos en el inicio. Sabemos que bueno, que es una carrera de fondo, al final las cosas se van adaptando, cada empresa es diferente y entendemos pues que no es fácil, ¿no? Porque cada uno tiene sus necesidades, que aunque nos dediquemos a lo mismo y compartamos la misma actividad, cada uno pues tiene sus cosas especiales, ¿no?
sus detalles, vamos. Sí, como cualquier otro programa, tampoco no lo conozco, claro, yo me dedico, yo estoy en el departamento de administración, entonces en el sector no soy el más indicado para las facilidades o las ventajas que tiene dentro de operativa dentro del mismo sector. En administración, pues bueno, es un programa más, le faltan varias cosas básicas en administración, se ve que está creado más para la operativa y que, bueno, con la esperanza de que se vayan mejorando muchas cosas y problemas que nos encontramos. Bueno, en estos momentos estoy en una controversia, ¿no? O sea, yo creo que tiene muchas posibilidades, pero nos falta sacarlas a la luz. Y me falta que, igual que desde los implantadores de BFIRS, pues, que te van vendiendo que esto, tranquilo, que esto llegará, necesito que ese feedback me llegue también de mi gente. El día que mi gente me venda esto, entonces es cuando yo estaré satisfecho con el programa. Bueno, con paciencia, con mucha paciencia, sí. Bueno, a ver, Hoja, tiene cosas buenas, pero por ahora hay que mejorar mucho todavía los problemas que vamos teniendo. Alguna cosa buena tiene, pero por ahora la balanza, claro, estamos intentando solventarlos, ¿no? Pero bueno. Sí, recomendaría BFIRS quizás con un pasito más de base en el sentido de demos más evolucionadas, más avanzadas, sin algunos errores que se detectaron en su día, ¿no? Y quizás con un plan de formación. Yo recomendaría, pero si yo ahora mismo tuviera que decirle a un transitor de confianza, cambia BFIRS, le dirá cambia, pero crea un plan de formación adecuado para los usuarios básicos, no solamente para los key users, sino para usuario básico. Es duro esto siempre, es como una mudanza. Recomendarías cambiarte de coño, siempre que te vas a otro piso es para mejor, pero la mudanza es un Cristo y yo he tenido dos, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, hombre, si no hay más necesidad, pues se hace, pero siempre es complicado. Lo que ocurre es que se supone que siempre que hay una implantación de una ERP es para mejorar el sistema y en eso estamos. Sí, yo creo que, bueno, a pesar de todos los problemas que hemos podido tener o dificultades, aprendes muchísimo. Aprendes mucho más de lo que aprenderías sin vivir una implantación. Yo creo que es muy interesante. Sí. Muchas gracias. A ti, gracias. Muy bien. Bueno, de por sí el ser humano es reacio a cambios. Basándonos en eso, pero bueno, las cosas se hacen para mejorar y supuestamente todo es una mejora, ¿no? Pero en el momento en que nos sacas de la zona de confort, pues claro, somos un poco reticentes. Pero bueno, si siempre es para mejor, al final siempre hay alguna cosa buena, eso por descontado. Sí, porque es un aprendizaje, la gente tiene que dar un paso adelante, es un aprendizaje y un crecimiento como trabajador, como persona, como conocimiento también de la empresa y, a ver, no muchas, ¿eh? Algunas sí, pero no muchas. Pero sí, es muy interesante, es un reto. Mi primer contacto fue el implantador que estaba en APR era otro compañero, entonces fui a hacer una formación de comercial y tarifas a APR. Relativamente al año y poco de estar aquí, a Javi le hacía falta alguien para echarle una mano y con vistas a formarme yo un poquito más y echarle una mano a él sobre todo, me enteré que me asignaron allí a APR con él y la verdad que hasta ahora bien, la experiencia es buena. Bueno, APR es un cliente que llevamos trabajando desde hace tiempo, lo conocíamos desde hacía, pues yo creo que ya más de 10 años, pero hace pues unos 3 años se pusieron en contacto con nosotros porque tenían, bueno, pues la necesidad ya de efectivamente hacer un cambio, de hacer una apuesta, ¿no?, por renovar su tecnología, y fue en ese momento cuando empezamos a hablar con ellos y a presentarles nuestro producto
y bueno, pues yo creo que estuvimos como pues un año y medio haciendo presentaciones de producto, etcétera, hasta que efectivamente se convencieron de que nuestra herramienta era la que ellos necesitaban, que además, curiosamente, digamos en funcionamiento, en operativa, hacía prácticamente el 95% de las cosas que ya hacían ellos, y por eso creo que fue una de las razones por las que escogieron nuestra solución. La acogida maravillosa, además ellos estaban locos porque entrara gente a ayudarles, había muchísima faena pendiente, muchas cosas por hacer, por ultimar, sobre todo por ultimar, y la verdad que la acogida por parte de APR es muy buena. Espectacular, muy buena. De hecho, cuando marchó el consultor que era titular, pidieron que cogiera yo la cuenta. Bueno, creo que ha sido un ejemplo de modelo de proyecto. La verdad es que para nosotros, desde el punto de vista comercial, ha sido totalmente fácil, es decir, no ha habido ninguna crisis, se han respetado todos los planes y todo el calendario de proyecto que había, y bueno, fantástico. Yo creo que ha sido un modelo de proyecto a seguir, y creo que además lo ha propiciado también que ha habido muy buena sintonía entre los dos equipos, entre el equipo técnico de APR, que es un equipo muy profesional, y el equipo de Bymaster, y bueno, esta conjunción ha hecho que el proyecto fuera exitoso de principio a fin. Muy compleja, complicada, pero muy buena. La experiencia de la implantación de APR ha sido muy positiva. Es un cliente que estaba muy por la labor, está muy por la labor, es muy proactivo, tiene un departamento de informática competente y con capacidad, pero al mismo tiempo es muy complicada, porque decidieron hacer una migración muy compleja de todos los últimos 6 años de histórico en la aplicación anterior, que lo han hecho ellos, con nuestra ayuda, pero lo han hecho ellos, y ha sido compleja y complicada. Todo ha tenido que encajar como encaje de bolillos, y todo ha sido muy complejo, pero muy positivo y con éxito, vaya. A ver, me reitero lo mismo, yo llegué relativamente tarde, yo llegué a ultimar 4 cositas, que realmente lo que es la carga gorda de trabajo se la encargan entre Javi, Natalia, Arturo, un montón, el equipo de desarrollo, pero lo que es echando una mano y eso, a ver, la experiencia muy buena. La parte de ayudar me ha servido más a mí incluso que más de lo que he ayudado yo. También con los compañeros que iba bastante cubierto para entendernos. Positiva, siempre ha sido positiva. Los profesionales, los que han estado en el proyecto, siempre ha sido muy positiva. Muy exigente, pero muy positiva. La verdad que sinceramente maravilloso. Por la implicación, por la predisposición. Muchas veces se ponían en tu lugar, no se dice ahora que es muy moderno, por la empatía que demostraron con nosotros, en todo momento colaboraron con nosotros, y te digo, por parte de ellos ninguna queja. Hombre, el momento más exigente siempre es el arranque, ¿no? Yo diría que hay 3 momentos que son críticos en un proyecto de implantación. El primero es un mes antes del arranque, ¿no?, de la fecha, porque digamos que entra el pánico escénico del arranque, y todo el mundo pues quisiera tener un mes más, ¿no?, quisiera tener más formación, quisiera haber hecho más ejemplos, quisiera estar más seguro, y eso es una primera crisis que hay que saber gestionar y que hay que estar preparado para ella. La segunda crisis viene justo pues, la semana del arranque, en donde nosotros ya prevemos, ¿no?, que siempre hay pues, usuarios que se atascan, operaciones que no van bien, algún error que puede surgir, ¿no?, de los desarrollos que se han hecho a medida, etcétera. Todo eso también estamos preparados para esos 15 días con soporte in situ en el cliente, garantizarle y que esté tranquilo y que tenga todo nuestro apoyo. Y después suele haber una tercera mini crisis también, que suele ser al mes del arranque, que es cuando se cierra contablemente el primer mes, cuando hay que hacer balances, cuando hay que presentar impuestos, toda esta serie de cosas. Entonces, estos 3 puntos son, digamos, los que más cuidamos, donde más recursos siempre dedicamos, y como ya sabemos cuándo se van a producir y con quién tenemos que cuidar más, ¿no?, con qué persona tenemos que estar más encima, pues yo creo que es una forma
o que ya lo tenemos bastante controlado y en general las crisis son mínimas, ¿no? Es decir, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, esto es un proceso que lleva su tiempo, que es difícil y que, bueno, a veces tiene efectos colaterales, ¿no? O sea, pero bueno, en general yo diría que estamos en un nivel de éxito del 95% en todos los proyectos que hacemos. El momento de un arranque es una fecha que hay en un calendario que normalmente se aplaza en un par de periodos, pero el día que llega el arranque pues es una puesta en marcha que ya está preparada, que está prevista, pero que hay que hacerla y es estresante. Es estresante porque por mucha formación que hayan tenido los usuarios y por mucha se encuentran con un aplicativo nuevo con el que se atascan. Entonces allí estamos los técnicos, que en este caso estaba yo a la cabeza, pero estaba Alberto, estuvo Natalia, estuvo Arturo, estuvimos dando soporte a todo el mundo, in situ y sobre la marcha. La diferencia con las formaciones anteriores son que son envíos reales, son despachos reales, son cosas que están afectando a su productividad directamente. Pues la verdad que muchos nervios, no tanto por nuestra parte, sino por parte de ellos, porque claro, piensa que vienen de un programa ya, de unas mecánicas, de un sistema de trabajar, y es de pronto todo nuevo. Entonces claro, muchos nervios, cualquier retraso directamente se hace un mundo cuando realmente se forman crisis donde no las hay, pero la verdad que se solventó, yo creo que bastante bien, y salió, realmente bastante bien, salió adelante. Bueno, lo primero, tiene que haber una decisión muy clara por parte de la dirección de transmitir esta necesidad del cambio y de que el cambio es necesario en estos momentos, es decir, no podemos evolucionar si no hay cambio. Eso yo creo que es muy importante. Y después también diría que el equipo que se monta para llevar a cabo un proyecto de este tipo tiene que ser un equipo muy profesional, tiene que haber un responsable de IT, indiscutiblemente. En las empresas en las que no lo hay es muchísimo más difícil llevar un proyecto de este tipo a cabo. Y después la motivación, ¿no? Es decir, necesitamos en estos proyectos gente muy motivada, es decir, lo que tenemos que huir a veces son de perfiles que son negativos, de que son reacios al cambio, de que no están, ¿no? Por la labor del cambio, no ven las ventajas que al final todo cambio intrínseco implica, y yo creo que estas son, digamos, las pautas principales para conseguir el éxito de un proyecto así. Una de las principales ventajas de hacer un cambio de RP es la integración. En la mayoría de las empresas nos encontramos con un puzzle de soluciones, que esto hace que los procesos internos de la compañía no sean eficientes, que sea muy difícil optimizar procesos porque implica demasiados actores, ¿no? Demasiados proveedores en esta optimización, y una de los principales beneficios es esto, ¿no? Es decir, tenerlo todo en una herramienta, todo conectado, mucha mayor facilidad para optimizar procesos. Y después también, bueno, también yo diría que nuestro servicio en la nube pues es un valor diferencial con respecto a otras soluciones, ya no solo que esté en la nube, sino digamos los 20 años de experiencia que tenemos de una plataforma especialmente diseñada para empresas logísticas, para este entorno. Creo que con autogestión de los usuarios, con control y monitorización de todo lo que está pasando por el propio cliente, es decir, creo que todo esto son valores diferenciales que las empresas es por lo que apuestan ahora, ¿no? Es decir, por herramientas unificadas en la nube y con un buen partner detrás que les dé soporte. Sí, por supuesto, digo, por tema de implicación, por tema de facilidades que nos dan, son muy exigentes, como he comentado, pero trabajar con ellos la verdad es que es maravilloso. Hombre, APR para nosotros es un modelo de cliente. Yo creo que ha sido uno de los equipos técnicos que hemos tenido más profesionales, que más al detalle han ido, y claro, a nosotros esto nos facilita muchísimo el trabajo. Es decir, nos cuesta muchísimo más arrancar un cliente que no tiene un equipo de IT, o que el equipo de IT, digamos, no llega a tan bajo nivel o tanta profundidad como el equipo de APR, y en este caso para nosotros ha sido un modelo, es decir, una de las, bueno, pues yo diría que de las 5 mejores implantaciones que hemos abordado en estos años. Sí, sí, sí.
De hecho, yo me gustaría que los clientes fueran muy parecidos a APR. ¿En qué punto se encuentra ahora el ERP bifirst implantado en APR? Nosotros empezamos principios de noviembre, desde el primer día empezamos con los despachos de aduana, con los transportes, empezamos a facturar y eso era uno de los grandes hitos, ¿no? Es decir, tenemos que desde el primer día no parar la actividad. De nosotros dependen algunos clientes con tráficos importantes y bueno, cumplimos ese punto, ¿no? Eso fue un gran éxito. En el momento en el que estamos ahora, bueno, pues hemos desarrollado los últimos meses pues las funcionalidades del sistema. Hemos conseguido algunos de los automatismos que teníamos antes. Hemos perdido algunos otros, pero que tenemos confianza que en los próximos meses pues, se vayan incorporando. Entonces, en este momento estamos en un punto complicado, hay que decirlo, porque son trabajos que antes teníamos muy asumidos automáticamente y ahora estamos haciendo manuales. Pero bueno, como he dicho, vemos la luz. Gracias al apoyo y gracias al trabajo intenso, eso hay que decirlo, de los key users y de los usuarios de la empresa, ¿no? ¿Qué esperas a futuro de bifirst y de Bymaster como compañía? Bueno, yo espero, o sea, para mí esto no es, sobre todo, no una relación cliente-proveedor, sino que una relación de partners, ¿no? de colaboración y esperamos desarrollar pues, un sistema en el que nos permita ofrecer una información mucho más transparente, mucho más rápida y mucho más veraz a los clientes y que sea la información que puedan manipular todos nuestros usuarios, ¿no? Y luego seguir desarrollando pues, las nuevas directrices que nos vaya dando el mercado. Pues oye, vamos más en dirección hacia ofertas online y hacia bookings online, etcétera, etcétera. Pues eso es para adaptaros a los nuevos mercados, correcto, ¿no? Ese oportunismo que comentabas. Exactamente. ¿Qué le dirías a un emprendedor que se quiere iniciar en el sector de la logística? Bueno, el sector de la logística es un sector muy competido, pero es un sector que presenta muchas oportunidades. Es decir, el transporte, como estamos viendo en estos momentos, pues es uno de los sectores clave, ¿no? Es decir, después de las deslocalizaciones, la globalización, es uno de los sectores claves. Entonces, pues que se meta y que sobre todo sea íntegro, que sea honesto. Es decir, no prometa cosas que no se pueden cumplir, no fantasee, sino que es un guión, que tenga bien claro qué es lo que quiere vender y sobre todo que sea honesto con las informaciones que vende y con los clientes, con los servicios que pueda ofrecer, ¿no? Eso para mí es básico. ¿Qué es, para acabar, lo que más te emociona del futuro logístico? De este cambio, digamos, generacional o de digitalización o de logística 4.0 o tiene mil nombres, ¿no? Pero todos vemos que hay un cambio radical, ¿no? En cómo se hacían las cosas antes. Sí, a mí el tema tecnológico es una cosa que me atrae, me gusta. Y pienso que el mundo logístico va en esa dirección. Entonces, sí, creo que tenemos que adaptarnos, creo que tenemos que crecer, porque hay mucho campo de mejora aún. Es un campo en el que aún se están haciendo cosas pues, como se hacían hace 20 o hace 30 años. Y lo que me gusta es esa posibilidad, esa capacidad que tenemos todavía de mejorar, ¿no? Y de optimizar. Eso es. Hans, muchas gracias por habernos dado esta entrevista y tu tiempo para contarnos más acerca de APR. Gracias a vosotros por venir y gracias a vosotros por vuestro apoyo.